¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ana Laura Cruz González, candidata del Partido del Verde aquí al municipio de Pinar de Amores. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Santos Trejo, soy representante de la candidata Yanuel Benítez para el municipio de Landa. ¿Falta alguien de presentarse? ¿Nadie? Bueno, cedemos los micrófonos a la doctora Tere García Gasca. Muy buenos días a todas y a todos, de verdad, muchas gracias por su presencia para este grupo de trabajo. Es sumamente importante poder participar con ustedes, poder tenerles aquí para escuchar de viva voz de nosotros tres, del doctor Raúl Pineda, de la maestra Claudia Ramos y su servidora, la información que queremos presentarles. Vamos a tocar básicamente 3 temas en esta ocasión. Ya el 15 de mayo estuvimos platicando este tema de la presentación de las pautas para la regulación hídrica desde los enfoques de derechos humanos y sustentabilidad, con candidatas y candidatos igualmente de los municipios en el centro y en el sur del estado, pero definitivamente quisimos hacer una presentación distinta, especial para los municipios del semidesierto y de la Sierra Gorda, ya que la realidad es distinta, incluso la situación es más grave y tenemos que tomar otro tipo de medidas. Por eso es que en esta ocasión vamos a presentar no únicamente el texto de pautas y platicarles de qué se trata, sino también vamos a platicarles sobre la agenda ambiental que hemos estado trabajando y sobre el proyecto de montañas de agua y la necesidad de las firmas intermunicipales, del convenio intermunicipal que hemos estado trabajando desde hace tiempo, con la intención de que se trabaje de manera integral a nivel de la Sierra Gorda el problema de la gestión del agua. Quiero platicarles en principio sobre el texto de pautas para la regulación hídrica, que decidimos enfocarlo a 2 aspectos importantes: derechos humanos y sustentabilidad. Les platico un poquito cómo fue esta historia. En el 2022, mayo del 2022, la legislatura local saca una iniciativa como ley de aguas, que efectivamente no era una ley de aguas, era una ley que únicamente regulaba, nosotros decimos, las concesiones en general, y que desde luego pues tuvo que revertir la intención de generar o de aprobar una ley de aguas y aprobar entonces una ley pues parcial en ese sentido. Lamentablemente la ley que tenemos en Querétaro pues no aborda más que, digo yo, unos pedacitos del rompecabezas. El rompecabezas es mucho más amplio de lo que hoy tenemos, de lo que se está abordando. Nos estamos enfocando a nivel del Estado únicamente en el suministro del agua, pero no estamos volteando a ver todo lo que hay alrededor. Y alrededor existen muchos otros componentes que no se están tomando en cuenta. Así entonces, en mayo de 2022, iniciamos en la Universidad Autónoma de Querétaro generando foros, y bueno, desde luego hubo protestas, marchas, ustedes lo saben, y a partir de todos esos movimientos propusimos generar una propuesta, valga la redundancia, de una iniciativa de ley que trabajara con personas expertas de la academia, con personas expertas de organizaciones civiles y también ambientalistas y sociedad en general, pudiéramos acercar a la legislatura con la intención de apoyar y de aportar para construir la ley de aguas que Querétaro necesita. Hoy, bueno, en ese entonces no teníamos el problema que hoy tenemos. O sea, la crisis ha recrudecido de forma mayúscula. En ese entonces, en 2022, veíamos la antesala de la crisis hídrica. Hoy estamos inmersos en la crisis hídrica y sabemos perfectamente bien que si no apoyamos y que si no abonamos y encontramos soluciones, este problema nos puede ganar y se nos puede salir de las manos y puede generar múltiples problemas de todo tipo. Entonces empezamos a trabajar justo con la elaboración de una propuesta para la ley de aguas en Querétaro, y al final nos conjuntamos un grupo de 16 personas de diferentes instituciones académicas, particularmente la UAC y la UNAM, organizaciones civiles y ambientalistas, y de diferentes áreas del conocimiento,
Y trabajando esta propuesta de iniciativa nos dimos cuenta que entre más hablábamos y decíamos que queríamos hacer una propuesta de iniciativa, más difícil se hacía la comunicación con el gobierno del Estado. Más difícil y más bloqueo se encontraba para encontrar una interlocución. Así que en el proceso decidimos no hacer una propuesta de una iniciativa de ley, que además era un trabajo diferente al que estamos entregando, y entonces elaborar lo que hoy llamamos pautas para la regulación hídrica con estos dos enfoques, derechos humanos y sustentabilidad. ¿Por qué pautas? Porque este texto tiene los elementos mínimos necesarios que necesitamos considerar para la ley de aguas en nuestro estado. No quiere decir que sean los únicos, no es limitativa, pero quiere decir que esto sí tiene que estar, sí o sí tiene que estar. Tenemos que ver la gestión del agua desde el medio ambiente, desde los servicios ambientales, con una visión de cuencas, no únicamente del cuerpo de agua, porque eso es limitante. Tenemos que ver que estamos extrayendo, sobreexplotando los cuerpos de agua y que estamos acabándonos los caudales, extrayendo mucho más de lo que los cuerpos de agua soportan, incluso para el servicio ambiental. Que si no generamos estrategias de reabastecimiento y de recarga, no va a haber agua que suministrar por ningún lado. O sea, no importa la infraestructura, y es parte de lo que nunca se entendió. No se critica la infraestructura, al final es positiva. No sabemos, no estamos evaluando la infraestructura, no estábamos diciendo nosotros sí o no acueducto 3, estábamos diciendo que de nada iba a servir si no había agua que traer, o si íbamos nada más a cargar agua contaminada, porque pues esa era la intención, pero se estaba pensando nada más en llevar agua a las ciudades. ¿Y qué está pasando entonces con los municipios como los municipios serranos, que se están justamente quedando sin agua y que hoy es increíble que justamente siendo la Sierra Gorda el manantial de Querétaro esté en sequía, en el peor grado de sequía excepcional? Entonces generamos este texto y lo presentamos el Día de la Tierra del 2023, el año pasado, el Día de la Tierra en abril. Invitamos a los actores políticos en Querétaro, los tomadores de decisiones, que no acudieron a la presentación, únicamente se mandó un representante de la CEA, es todo lo que tuvimos. Y aunque después tuvimos un poco de acercamiento, digamos, a la distancia con algunos actores y pudimos hacerles llegar el texto, pensamos que no es suficiente. Hemos estado haciendo la difusión del texto de forma particular, en eventos y demás, pero hoy lo que queremos es presentarles a ustedes de viva voz, por lo menos venimos 3 personas, pero de viva voz por parte de este grupo de 16 integrantes, este texto, de ponérselos a disposición, que sepan ustedes que estamos aquí, de la mano para trabajar con quien sea. En este momento no hay colores, porque en este momento el agua, como decimos nosotros, es incolora. Al final del camino, si no hay agua, no hay nada, y que lo que queremos es abonar y aportar. No venimos a pedirles su firma, porque no queremos un compromiso político el día de hoy, queremos un compromiso ciudadano y de responsabilidad social. Esa es la intención de esta presentación. Vamos a dividirla entonces en 4 momentos. El doctor Raúl Pineda en este momento les va a presentar la primera parte del texto de pautas. Después yo hablaré un poquito más de los aspectos de riesgos que nosotros enumeramos y de derechos humanos. Después Claudia les va a hablar de la agenda ambiental que se ha estado construyendo y Raúl también terminará platicándoles del proyecto de montañas de agua y de la necesidad de trabajar este problema de manera intermunicipal. Así entonces empezamos y le doy la voz a Raúl. Hola, buenos días a todos y todas ustedes. Yo quisiera empezar preguntándoles ¿qué opinan ustedes del ciclo hidrológico? Todo el mundo conoce el esquemita del ciclo. Desde qué punto todo el mundo va a decir que llueve, cae, se infiltra, se escurre, se evapora y todo. Ese es el ciclo que nos enseñaron desde la primaria y creo que se sigue enseñando igual. La cuestión aquí es que ya no es suficiente.
el ciclo hidrológico, entender el ciclo hidrológico implica ahora el poner a la gente dentro del ciclo. Es decir, tenemos que hablar de algo que se está cambiando conceptualmente, pero que es muy importante, es el ciclo hidrosocial del agua. Tenemos que entender el agua no en el contexto de lo que nos llueve nada más, de lo que escurre, de lo que sale de nuestros manantiales, de lo que tenemos en los pozos, sino tenemos que hablar de cómo lo usamos y para qué lo usamos y qué hacemos con lo que usamos. Y eso implica un cambio de mentalidad, porque yo no sé, pero casi todos hemos escuchado la cuestión de ¿por qué dejamos que el agua que cae aquí en la sierra tiene que acabar en el mar? Tenemos que retenerla. Perdón, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque dejamos en jaivas, primero dejamos en jaivas a Tampico, ¿verdad? Porque no sale la suficiente cantidad de agua y todo, entonces estamos afectando todo lo que está en la cuenca. Necesitamos pensar, ahora sí, necesitamos que el ciclo hidrosocial nos obligue a pensar en todo lo que sucede si nosotros vamos interrumpiendo procesos a lo largo del ciclo. Y eso nos lleva a un reto. Tenemos que empezar a ver de qué manera vamos a negociar y a ponernos de acuerdo para que lo que sucede acá en la parte alta de Pinal no afecte a Jalpa, no afecte Santa María Acapulco, no afecte Pantaón, Ciudad Valles y todo lo demás, ¿sí? Y también tenemos que ver cómo la gente de ahí abajo puede ayudar para que Pinal logre sus objetivos. Es decir, esto requiere de una serie de acuerdos y negociaciones que tenemos que ver con una visión más allá del municipio, más allá del Estado inclusive. Tenemos que ver con una visión integral de dónde viene el agua y cómo viene. Y aquí quiero tocar una de las primeras cosas que tocamos en el libro, y que es la parte de disponibilidad. En México, la disponibilidad de agua para una cuenca la mide la CONAGUA. Pero la medición que hace la CONAGUA es una medición, no, me voy a decir, sui generis, ¿no? Es una medición que tiene una tendencia a decirnos o a determinar que hay más agua de la que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Por los métodos que tiene de calcularlo, lo cual se hace casi siempre por modelos. Y el problema de los modelos es que si no tenemos cosas que nos, estaciones, instrumentos que nos miran en los sitios cuestiones del agua, pues resulta que si tenemos solamente 3 datos, pues con esos 3 datos nuestro modelo no va a ser bueno. Si tenemos 1000 datos, nuestro modelo va a ser muy bueno. Entonces, el primer problema que tenemos es la disponibilidad. Les voy a poner un ejemplo rápido. En el 2016, la cuenca Santa María 2, que está en la parte de la sierra de la biosfera de Guanajuato, solo tenía supuestamente 429 millones de metros cúbicos. 4 años después, con otros cálculos y otro modelo, resulta que solo tiene 229 millones de metros cúbicos. ¿Pero qué creen? No hay ninguna estación hidrométrica que mida en esa zona. Ni una sola. Bueno, la CEA de Guanajuato acaba de poner una en un ramal de uno de los ríos, ni siquiera en el Santa María. Entonces no tenemos datos para evaluar a veces la disponibilidad. Nuestras estaciones climatológicas también no son suficientes. Necesitamos información. Y esa información nos va a permitir tomar buenas decisiones. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que tenemos una gran disponibilidad, supuestamente, de agua en la sierra. De hecho, está reconocida en un decreto como una reserva de agua toda la cuenca del Pancho. ¿Sí? Ahora, de esta reserva, ¿cuánto se queda para el ambiente? ¿Por qué? Y hablo para el ambiente porque, de verdad, o sea, ¿qué hacemos sin suelo, sin agua y sin biodiversidad? No podemos hacer absolutamente nada. Entonces necesitamos tener odio la palabra equilibrio,
porque el equilibrio es como alcanzar como una meta. No, el equilibrio se mueve. El equilibrio se mueve, y tenemos que aprender cómo movernos con ese equilibrio entre lo que nosotros necesitamos de agua y lo que la naturaleza nos brinda, y cómo tenemos que dejar agua para la naturaleza. Porque si la naturaleza no tiene suficiente agua para funcionar, pues nos pasa lo que está pasando ahorita, que es por una influencia externa, una crisis, que yo creo que las crisis son siempre afortunadas porque es de donde más aprendemos, ¿no? Y entonces ahorita estamos aprendiendo a que tenemos que guardar el agua, a que tenemos que cambiar nuestra visión del agua y dejar de considerarla como un servicio, ¿sí? Si ustedes van a casi cualquier ciudad del mundo y le preguntan a la gente de dónde viene el agua que tomas, va a decir de la llave. Abro la llave y ahí está el agua, ¿sí? Y no es muy diferente en otros lugares. O sea, pensamos que alguien nos tiene que dar el agua. Pensamos que alguien tiene que surtirnos de agua, ¿sí? Y yo creo que esa es una parte importante, porque se ha perdido el valor intrínseco del agua. El saber cómo la recolectamos, cómo la cuidamos, cómo la atesoramos, ¿no? Y cómo eso representa para nosotros, pues, parte de la continuidad de la vida. En el libro también tocamos algunos puntos relativos. Está bien, ya tenemos el agua, tenemos cierta disponibilidad, el agua nos llega, y después de eso, ¿qué hacemos? Casi no la saneamos. El grado de saneamiento del agua del semidesierto para la sierra es mínimo. La mayoría de las plantas de tratamiento están fuera de diseño, ya, ¿no? En Rocatlán se calculó, cuando se hizo la planta, para 2 metros cúbicos por segundo, y ahorita hay 6, 8 metros cúbicos por segundo. Evidentemente no lo está saneando, ¿no? Y lo mismo sucede con todas, de aquí para abajo, casi todas las plantas de tratamiento, ¿no? Tolimán, Peña Miller, todos están exactamente igual. Entonces estamos haciendo un tratamiento apropiado del agua. Entonces lo que hacemos es, tomamos el agua de la naturaleza, la ensuciamos y la regresamos sucia a la naturaleza, y eso es lo que tenemos, o sea, lo llamamos contaminación, ¿sí? Y la contaminación proviene de lo mismo que estamos haciendo nosotros. Ayer estuve en el Rayo, acá hacia el Río Seco, entre Jata y el Río Seco, y la gente dice, es que ya necesitamos cambiar a los baños secos. ¿Cómo le hacemos para construir baños secos? Porque no podemos seguir gastando el agua en el baño, ¿sí? Entonces, estamos promoviendo una serie de cosas que son importantes para que podamos de alguna manera cambiar la cultura a una cultura en la cual el agua sea el centro. En algún momento la directora de la Reserva de la Biosfera, que ya no está con nosotros ahorita, Lupita, pero ella dijo, la Reserva de la Biosfera se creó porque tenemos agua, se creó para el agua. Y de hecho logramos algún acuerdo en el que dentro del programa de manejo se va a tener ya un programa, un subprograma hídrico. ¿Por qué? Pues porque ya todos estamos viendo que es importante contar con ese subprograma hídrico en el programa de manejo, por ser el instrumento que de alguna manera jurídicamente controla todo lo que sucede en la Reserva de la Biosfera. Por eso, por ejemplo, también esos planes, ese componente hídrico, es importante desarrollarlo en sus planes de trabajo para el semidesierto, por ejemplo. Es importante que lo desarrollen en sus planes, en el caso de que sean electos y electas, es importante que desarrollen esa parte del componente hídrico. Ya no pueden negarlo. La crisis nos está pintando eso, ¿no? La otra cuestión que tiene que ver con esto es la parte del uso. Tenemos una serie de usos del agua, ¿sí? Y tenemos una serie, yo creo que son más los malusos del agua que los usos del agua. Entonces es algo que tenemos que ir aprendiendo. ¿Cuáles son los usos que que podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de esos usos? Actualmente en Querétaro la mayor cantidad de agua se gasta en el sector agropecuario, ¿sí? Y
de repente pues no vemos esa producción tan evidente derivada de esa cantidad de agua. ¿Por qué? Porque en general se usa riego regado. Ahí tenemos el caso del grupo de riego Colón-Tolimán, se vacían las presas, no pueden regar 30.000 árboles que son sumamente importantes para la dieta de la gente en la zona del semidesierto. ¿Y por qué? Pues porque siempre regaban como siempre. O sea, canal, le pongo algo para atajar el agua y eso se va por toda la ladera. Lo más ineficiente que pueda haber. ¿Sí? Pues ya no es posible que hagamos ese tipo de cosas. Tenemos que pensar más acerca de ello, ¿no? Y el libro justo apunta a que son cosas que se tienen que considerar. Y una de ellas es parte importante, la gestión integrada de cuencas hidrológicas, es decir, del agua superficial y el agua subterránea, de manera integrada. Aquí en la sierra es sumamente importante, por ejemplo, durante una parte fuerte de la crisis, por ahí los ganaderos o varios ganaderos amenazaron con que no tenían agua y que no iban a construir pozos. Y la misma gente de aquí dijo, a ver, los pozos pueden no ser la solución por el tipo de estructura geológica que tenemos, que es kárstica, ¿no? No se puede hacer desaparecer el agua, en fin, no sabemos qué es lo que tenemos abajo de la tierra. Entonces sí tenemos que buscar estrategias que nos permitan capturar el agua de lluvia, transformar el agua de lluvia, mejorar el uso del agua, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, como dijo la doctora Tere, a veces no es una cuestión de infraestructura? Tenemos comunidades, muchas en el semidesierto, en donde la cobertura de infraestructura de tubos y llaves es del 87%. Pero el agua no llega más que una vez al mes, una vez a los 15 días, y en esta época de seca, inclusive en Querétaro, en el municipio de Querétaro, hay comunidades en la zona rural que les llega, que tienen 6 meses sin agua. ¿Sí? Entonces, el agua se está convirtiendo en un problema y lo que nosotros intentamos aquí en el libro es dar algunos elementos que tenemos que considerar para poder trabajar de manera conjunta, de manera participativa y con este enfoque de sustentabilidad. Y sustentabilidad, por favor, no lo entendamos solamente como la parte ambiental, la parte verde. Sustentabilidad tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones sociales, ¿sí? Y ahí quiero apuntar, por último, nada más, algo que aumentamos en el libro y que nos parece importante. El agua se está volviendo un mecanismo de desigualdad social. ¿Sí? Ya teníamos de todos modos muchos mecanismos de desigualdad social, bueno, ahora tenemos que darle el agua. ¿Sí? Y me parece que eso no debemos permitirlo si queremos tener una sociedad pujante, una sociedad que crezca, una sociedad que cambie la perspectiva del futuro. Necesitamos necesariamente contar con esa promoción de la equidad social, ¿sí? En términos de qué? De oportunidades. Todos debemos de tener las mismas oportunidades, ¿sí? Y justo en ese sentido apuntamos una serie de cuestiones relativas a riesgos y procesos de los cuales les voy a hablar por un momento. Gracias, Raúl. Bien, para dar paso a esta parte de terminar con la presentación de pautas, y que ustedes tienen ya el ejemplar. También tienen un volante en donde viene un código QR. El libro es de acceso libre y está en el repositorio de la Universidad Autónoma de Querétaro igualmente. Sí, comentarles que tenemos capítulos que están relacionados con el marco normativo, muy importante, sobre todo vinculado a derechos humanos y sustentabilidad, el agua como un derecho humano. Que tenemos todo un capítulo de riesgos en donde se analizaron de forma profunda, pero repito, en un tenor de dejar la pauta para que estos temas se desarrollen correctamente. Los temas justamente de gobernanza del agua, de transparencia y de rendición de cuentas, y de riesgos diversos, los riesgos socioambientales, riesgos geológicos, que ya lo decía Raúl, pareciera ser que la
solución aparente es vámonos a aguas más profundas, sin estar considerando el tipo de contaminación que tienen aguas más profundas y también la fragmentación que se está generando en el subsuelo, y que esto está desde luego jalando el agua superficial. Nos estamos dando cuenta que se están secando los lagos a una velocidad que nunca habíamos visto, y todo eso tiene que ver, por un lado, con la sobreexplotación, pero por otro lado, con que el agua se está infiltrando y se nos está yendo hacia los subsuelos, y que desde luego pues es mucha solución. Estamos hablando también de riesgos de contaminación y de salud importantísimos. Ya tenemos muchos ejemplos en donde podemos ver que efectivamente este es un riesgo latente, y que hoy por hoy, cuando se está proponiendo, por ejemplo, para la ciudad de Querétaro, utilizar agua tratada a través de la presa del Batán, pues nosotros nos preguntamos quién va a garantizar la calidad del agua potable que va a salir de ahí, del agua potable, porque finalmente la norma tampoco establece que se eliminen, o que por lo menos que se ponga atención en muchos otros contaminantes como antibióticos, microplásticos, disruptores endocrinos, metales pesados. Entonces, eso lo tenemos fuera del panorama, y es sumamente importante, sobre todo si vamos a hablar de repotabilizar el agua, ¿no?, a partir de aguas tratadas. Tenemos una parte importante también de gestión de riesgos, que tiene que ver incluso con desastres naturales, que hay que tener en cuenta. Y finalmente, en el último capítulo, bueno, cada uno de los capítulos tiene este tipo de tablas que ustedes podrán revisar, en donde hacemos justamente un resumen y puntualizamos los puntos más importantes en los que tiene que incidir. Entonces, esto lo tiene cada uno de los capítulos para que ustedes lo revisen. Incluso se consideran los delitos relacionados con la extracción de agua, que también hay que considerarla, pues importante. Y finalmente, en un marco integral de referencia, en el capítulo 6, solamente quiero enunciar los puntos que nosotros consideramos mínimos para la regulación hídrica, para la gestión del agua en Querétaro, y que nada más les voy a mencionar. Conservación y gestión integrada de las cuencas hidrológicas, como ya lo decía el doctor Raúl. Acceso equitativo y justicia hídrica. Otro punto o capítulo tendría que ser garantía de derechos humanos vinculados al agua. Perspectiva territorial con consideración de la realidad rural y urbana. Consideración del cambio climático. Perspectiva de género sumamente importante. Mecanismos efectivos de participación ciudadana. Mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Disposiciones para prevenir la mercantilización del agua. Uso consciente y sustentable del agua. Un tema importante que también creo que hay que mencionar, porque este esfuerzo individual que también tenemos que generar nosotros desde nuestras casas, la conciencia personal del uso del agua, las fugas de los que tenemos conocimiento, las fugas que tiene que atender el gobierno, los gobiernos municipales. Tenemos que ver el ahorro del agua, la cosecha de agua de lluvia. Ya no podemos pensar en que las edificaciones no contengan pues, implementación para el ahorro y para la disposición del agua de forma más eficiente. Uso consciente y sustentable del agua, prevención de riesgos y conflictos, provisión de sistemas eficientes de monitoreo y evaluación y regulación de las ecotecnologías. Finalmente, pues decir que este es un documento que yo, como ya les había comentado, es una participación plural, ciudadana principalmente. Mencionaré únicamente que a las diferentes instituciones participantes, para no hacer una lista muy larga, pero que finalmente también tiene que ver con la intervención de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quienes les agradecemos infinitamente todo el acompañamiento. Entonces, tenemos la intervención del Instituto de Geociencias de la UNAM, tenemos bajo tierra Museo del Agua, está el Centro Regional de Capacitación en Cuencas, está el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental, la Coordinación de Sustentabilidad en la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, ambientalistas que se han sumado a esta propuesta, y a quienes les agradecemos mucho. No pudieron estar hoy presentes, pero somos 16, un grupo de 16 personas, y para ello pues estamos a la orden. Queremos participar con ustedes en la toma de decisiones. Si ustedes llegan a los cargos para los cuales están contendiendo,
que tomen en cuenta que está este documento que no es más que la lista de los puntos mínimos necesarios que se deben considerar para tener mejores leyes de aguas en Querétaro. Sin más, vamos a pasar al siguiente punto. No sé si hasta aquí vamos a hacer un alto, porque la intención no solamente es que nos vengan a escuchar y conozcan de este texto de nosotros, sino también conocer de ustedes dudas, inquietudes o colaboraciones y participaciones. Muchas gracias. Felicitar primero a toda esta organización que están haciendo y se están ocupando. Ya no están preocupados, sino que están ocupados en la crisis hídrica que tenemos en el estado de Querétaro. A mí me toca representar un distrito que es el Semidesierto, que implica 4 municipios: Colón, Tolimán, Peñamiller y Ezequiel Montes. Y si bien es cierto, este foro para mí es de suma importancia. Yo creo que estamos en temas electorales ahorita próximos a una elección, pero para mí es más importante resolver estos temas. Los temas políticos podrán continuar en unas horas, pero sí es importante que los que son candidatos a diputados locales se responsabilicen de estos temas. Yo no sé si la invitación se les envió a todos. Bueno, entonces en lo personal a mí sí me preocupa el estar viendo toda esta problemática. Y yo les quiero felicitar porque este trabajo, si bien es cierto, lo estamos actuando el día de hoy, ya tiene que haberse hecho desde hace muchos años. Yo desde que era niño recuerdo que ya nos decían que curáramos el agua. Y hoy seguimos teniendo este problema. Yo, claro, por supuesto que me sumo a este proyecto. Yo me sumo a este proyecto porque estoy ocupado y estoy concentrado. Me toca uno de los distritos más complicados, Colón, Tolimán, Peñamiller, Ezequiel Montes. Yo soy originario del municipio de Tolimán y por lo tanto ustedes se han dado cuenta de la problemática que tenemos tanto en las plantas tratadoras, tanto en la escasez de agua. Tenemos un problema muy fuerte que tiene que ver, Bernal, con la planta tratadora, que ya estamos ocupados y estamos trabajando en ello. Y ahora, como diputado local, me va a tocar interactuar entre los 2 municipios. Y parte de mi labor va a ser sacar un buen proyecto, un buen trabajo, para que se pueda regular ese tema. Ezequiel Montes esté en buenas condiciones y, por supuesto, Tolimán también esté protegido, porque realmente lo que hemos estado viviendo es falta de disposición. Yo creo que hay que invertirle. No es la solución perforar pozos y sacar agua nada más por sacarla. Yo creo que hoy debemos invertirle también al cuidado, al mantenimiento y a la regulación. Si yo desperdicio el agua, tengo que ser sancionado también. Y la prioridad para mí es primero de carácter social. Ya de carácter empresarial pasará a 4º o 5º lugar. Primero es de carácter social y posteriormente ya lo que continúa. De parte mía, yo siendo diputado local estoy en la mayor disposición de poder contribuir en este proyecto. Yo estoy para dar esa batalla en ese congreso y poder sacar políticas públicas que le convengan no solamente al Semidesierto, sino que le convengan a todo el Estado. Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y mi obligación y mi responsabilidad es con todos los queretanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta charla que sin duda es importantísima. Yo en lo personal, en todo lo que hemos caminado a lo largo de todo el municipio de Jalpan, nos hemos dado cuenta, he detectado que no se ha invertido lo necesario. Hemos invertido en otras cosas que quizás son visibles, pero no hemos invertido en esto que es algo muy importante. Sin duda el agua es uno de los derechos que tenemos todos y todas las personas. Entonces, yo creo que no es un esfuerzo aislado, sino más bien tiene que ser un esfuerzo en conjunto con todos los que pertenecemos a la zona, todos los municipios, los diputados locales, los diputados federales, el Senado, el gobierno del Estado. No es un tema de colores, no es un tema de partidos, más bien es un tema de la sociedad. Allá afuera la gente se está quedando sin nada, no tiene esa oportunidad. Entonces, creo que es momento de hacer las inversiones en estos temas, que es algo muy importante, porque pues, si no tenemos agua no existe lo demás. Entonces creo que estamos dejando de priorizar lo más importante. Yo en mi parte, bueno, pues todo el respaldo, toda la
lo que se necesite llegar nosotros, bueno, pues vamos a estar para sumar, y yo creo que la mayor parte de la inversión que debemos hacer es en estos sectores. Muchas gracias. Muy buenos días. Creo que debemos de pasar del discurso político a las acciones públicas. Creo que varios de nosotros tenemos claro cuál es el problema en nuestra sierra. Todos podremos pensar que debemos ponerle atención, pero realmente sabemos qué debemos de hacer. Yo creo que si no es algo de color, si no es política de color, entonces ¿por qué lo manejamos como un discurso político? Es claro que va a haber ganadores, pero todos somos de la sierra y a todos nos duele ver cómo están nuestros ríos, nuestros manantiales, nuestra gente. Yo creo que de la mano de la UAC y de otros más, sin duda, coordinados por la Reserva de la Biosfera, es importante también decirlo, tenemos que tener planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Los presupuestos no van a alcanzar, pero yo creo que si hablamos de abasto, tenemos que hablar no solo de infraestructura y de explotación, tenemos que hablar de captación de agua, tenemos que hablar de buen uso de agua. Hay muchos municipios que el aprovechamiento de agua está a nivel municipal o a nivel comunitario. Ni siquiera saben lo que tienen, ni siquiera saben lo que explotan. No hay un control. La cuestión legal tendrá que abordarlo, sin duda, pero de la mano de la conciencia ciudadana. Entonces, mantener informada a la ciudadanía de la situación en la que estamos hace partícipes a ellos mismos de esta situación. Sin ellos no lo vamos a lograr. Aunque traigamos una buena ley, aunque traigamos buena infraestructura, aunque traigamos un buen plan de captación de agua de lluvia, no lo va a implementar la sociedad si no lo comprende. Entonces, es importante que veamos este pilar social incluido. Eso es un manejo de esta microcuenca. Bueno, aquí hay dos en realidad, pero ese es un aspecto que debemos de no olvidar dentro de nuestros planes o proyectos que tengamos que ver con el uso del agua. Y obviamente el tratamiento. Estamos muy mal en todos lados. El tratamiento en algunos lados ni siquiera existe. Poblaciones grandes. Y esas son pues inversiones muy fuertes. Ningún presupuesto municipal va a alcanzar para hacer todo esto. Y ni siquiera hablando del tratamiento. Aunque algunas son de carácter estatal, hay muchas comunidades que están consumiendo agua, la están regresando totalmente sucias y van desarrollando actividades económicas que se van a ver limitadas tanto por el uso como por la misma contaminación que estamos vertiendo en nuestros ríos y arroyos. Entonces, pues sí, sin duda es algo que nos debe ocupar, sin dejar de olvidar que hay otros problemas también en los municipios. Yo solo aprovecho el micrófono como para que pues tengamos claro esto, los que lleguen a estar o lleguemos, tenemos que tener esto claro. De la mano, de la UAC, de todos los que saben de cómo poder aprovechar bien el agua, pues es muy importante. Nadie tiene la capacidad ni tecnológica ni académica para poder enfrentarlo solos como municipios. Entonces, una disculpa si fui muy directo, pero la idea es que lo tengamos claro. Muchas gracias. Bien, entonces la maestra Claudia les va a hablar de la agenda ambiental. Bueno, buenos días. Antes de comenzar, quiero comentar que esta agenda ya la presentamos en Jalpan. Invitamos a las y a los candidatos de los municipios de Jalpan, de Arroyo Seco, de Pinal de Moles y Landa. Lamentablemente no pudieron asistir todos, algunos están aquí nuevamente y les agradezco mucho su participación. Por eso quiero tratar de ser como lo más breve y menos repetitiva. De todas maneras, este documento también lo van a tener en extenso, ¿no? En el código QR.
Y quiero comenzar también diciendo que esta agenda ambiental se construyó con la participación ciudadana de estos 4 municipios. Y esto es un claro ejemplo de que la gente sí quiere participar, pero no hemos encontrado estos espacios dentro de las mismas instituciones gubernamentales. Afortunadamente estamos comenzando a crear esos espacios, nos estamos organizando. La agenda la presentamos 6 colectivas de la Sierra Gorda, cada una con distintas áreas de trabajo, pero con un objetivo común. Queremos una sierra sostenible, ya lo decía Raúl, tanto ambientalmente, socialmente como económicamente. Y también quiero señalar que esta agenda, ¿no?, ambiental, propuesta ciudadana, no es una lista de buenos deseos, esta figura está reconocida incluso en el Código Ambiental del Estado de Querétaro como parte de los procesos, una de las etapas que se tienen que hacer en los estudios técnicos para el ordenamiento ecológico del territorio, de una manera integral, de una manera participativa. Entonces, es una propuesta que obviamente esperemos que sea retomada por quienes queden y se pula y se mejora y sea difundida por toda la sociedad, porque queremos darle seguimiento, ¿no? Es lo que queremos, que la gente la conozca, que los candidatos la conozcan y poder darle seguimiento a lo largo de estos 3 años de administración que le toca a los municipios. ¿Y por qué es necesario tener una agenda ambiental? Porque nos ayuda a identificar justamente estas problemáticas ambientales y priorizarlas, ¿no? ¿Cuáles queremos abordar? Efectivamente, 3 años no son suficientes, el presupuesto no puede alcanzar para todas las propuestas, pero es importante comenzar con lo que podemos hacer en estos 3 años y darle seguimiento, ¿no? Entonces, es necesario por esto, y obviamente una agenda ambiental no funciona sin la participación social. Es crucial que exista también la colaboración con las instituciones académicas, ¿no?, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales. Tenemos que ser un equipo. Es además importante porque es una guía para elaborar políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que interesa a la población? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Con qué recursos contamos? Y esto también le da legitimidad social a lo que se está haciendo, ¿no? La sociedad siente que forma parte también de los procesos de toma de decisiones y participa. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no?, que haya mayor participación. Y además permite evaluar qué tanto se ha logrado tanto la administración presente como la anterior, darle seguimiento. Lo que pasa muchas veces tanto a nivel estatal, federal y municipal es que llega un proyecto y hace algo y no se le da seguimiento, no tenemos una visión a largo plazo, es algo que ya nos urge, ¿no? ¿Y cómo se construye? Yo me voy a adelantar un poco en esto. Una agenda ambiental tiene que construirse de manera colaborativa entre la sociedad civil, entre instituciones de gobierno, quienes tienen la responsabilidad de hacer este tipo de proyectos, y entre las instituciones académicas y expertos que saben de los distintos temas que se deben incluir en una agenda ambiental. Obviamente tiene que ser basada en información técnica ya existente, generar otros estudios que sean necesarios, y con base en el fundamento legal, ¿no? Lo que estamos nosotros proponiendo en esta agenda no rebasa las competencias, ¿no?, las facultades de las administraciones municipales. Hay algunos temas que son concurrentes con estados y con el gobierno del estado y federación, y eso también está, digamos, todo está basado en el marco jurídico. Esta agenda se elaboró de manera colaborativa por miembros de los 4 municipios, recabamos información en conversatorios, en talleres, en foros, hicimos también una encuesta que circulamos en redes, ya hemos realizado comunicados de prensa, pliegos petitorios ante las autoridades, no ha habido respuesta, pero nosotras seguimos organizándonos y seguimos encontrando estrategias para que podamos llevar nuestras propuestas a espacios más amplios, ¿no?, donde puedan ser escuchados. Rápidamente voy a mencionar algunos de los principales problemas identificados por la ciudadanía a través de estos espacios, en donde también incluimos a los niños y a las niñas. Es increíble lo que tienen que decir, la claridad que tienen. Yo me quedé sorprendida, me gustaría darle seguimiento a este trabajo con las infancias, que también tienen, digamos, una opinión que dar respecto a lo que están viendo en nuestro municipio y cómo quisieran verlo, ¿no? Entre los principales problemas ambientales obviamente están los hídricos, debido a la escasez, a una distribución inequitativa del agua, a la contaminación, la falta de saneamiento, la falta de infraestructura, digamos, también adecuada, hay muchas fugas, ha habido muchos proyectos que se han implementado que no han sido, digamos, la solución, pero son costosísimos, tanto ambientalmente como socialmente.
El crecimiento urbano obviamente no está respondiendo a las limitantes que tienen los municipios, ¿no?, para la prestación de servicios públicos, incluyendo agua potable, saneamiento, drenaje. Otra, digamos, componente clave, clasificación de estos problemas ambientales identificados tiene que ver con el ordenamiento territorial, planeación urbana y movilidad. No tenemos planes municipales de desarrollo urbano adecuados, ¿no?, adaptados al contexto socioambiental de los municipios, y si los tenemos no se actualizan y no se cumplen. Se están autorizando cambios de uso de suelo en zonas que se supone que eran de conservación, y estos cambios son cero transparentes, ¿no? No hay políticas, a pesar de que vivimos en una reserva, no pensamos en crear espacios verdes, áreas verdes dentro de las zonas urbanas que sirvan también como corredores biológicos, porque vivimos dentro de una reserva que, además de, digamos, favorecer a flora y fauna silvestre, pues ofrecen otro tipo de servicios para la población, ¿no?, como reducir la temperatura, tener espacios de esparcimiento, etcétera. Justamente otro problema aquí es que no existe infraestructura para una movilidad segura, ¿no?, y digna, alternas al uso del vehículo particular. Esto también se presenta por parte de se detalla más por parte de otras compañeras, Lechuzas Bike, que presentan la agenda para la movilidad, dando prioridad al uso de bicicletas y sobre todo también a peatones. Estamos también observando una tala de árboles y vegetación nativa dentro de las zonas urbanas. Hablamos del turismo, reconociendo que el turismo sí es, digamos, una de las principales actividades económicas para la región, con bastante potencial. Sí ha habido bastante preocupación por parte de la población, porque creemos que se le ha dado muchos elementos sin una regulación adecuada y sin garantizarse que toda la población se beneficie también de este desarrollo turístico. Queremos que se ha promovido también el cambio de suelos sin preservar áreas verdes. No se fomenta además el uso, ya lo comentaban, de ecotecnologías y digamos, técnicas de construcción que sean acordes al contexto. Todos los hoteles tienen alberca, ninguno tiene sistema de captación, todos tienen áreas acondicionados. Entonces tenemos que cambiar esto, y esto se puede regular. En el tema de residuos sólidos también, la población, de hecho es uno de los temas también cruciales de preocupación para la población. Se considera que no hay una gestión adecuada de los residuos, y además no hay una colaboración entre los distintos niveles de gobierno. Ya mencionaba, ¿no?, hay temas que son concurrentes. Residuos, por ejemplo, residuos sólidos urbanos es para municipio, residuos de manejo especial como desechos electrónicos, baterías, etcétera, son competencia del Estado, y también tenemos los residuos peligrosos que son competencia de la Federación. En la Sierra Gorda se generan estos tres residuos y el manejo que se le está dando no es el adecuado. De hecho, muchas veces lo que hacen los municipios es decir, sí, te recibo las baterías, ponlas en una bolsa de plástico y las enterramos. Y eso está totalmente, digamos, es contrario a lo que establece la legislación. Entonces, también hace falta esta colaboración entre los tres niveles para ver cómo se va a gestionar este tipo de residuos. Hay un incremento de tiraderos clandestinos, ¿no?, que generan contaminación del suelo, no hay sanciones, y esto genera un impacto negativo tanto en la salud humana como en la flora y fauna, digamos, silvestre, por la dispersión de plásticos y otros contaminantes. En temas de biodiversidad y derecho animal también hay preocupación, y vuelvo a lo mismo por el caso de los cambios de suelo que se están dando para desarrollos inmobiliarios, turísticos, productivos. No se están garantizando áreas verdes con especies nativas. Se están pavimentando estas zonas verdes que hay, o zonas libres de concreto. Falta de atención de las denuncias por maltrato animal. Hay total ausencia por parte de las autoridades. También el tema de comercio y caza ilegal de flora y fauna, que si bien es competencia de la Federación, el municipio también tiene incidencia en este tipo de tareas. Tiene que buscar mecanismos de colaboración o también presentar las denuncias, ¿no? Y otro tema que ha salido en muchos momentos, pero que no ha sido abordado de manera profunda, es la ausencia de alternativas para el control del paludismo y un desconocimiento de los impactos ambientales, ¿no?, en la salud humana, y no sabemos exactamente si existen otras alternativas para este tipo de técnicas, ¿no? Y no hay estudios, ya solicitamos información, no hay ningún estudio que evalúe cuáles son los impactos a mediano y largo plazo de este tipo de técnicas. Llevamos años
¿no? Llevan años rociándonos con un montón de sustancias que no sabemos qué son, es un cóctel de un montón de cosas, y no sabemos realmente cuáles son los impactos. Aunque sean dosis muy pequeñas, cuando es constante, también tiene impactos. Y en el sector agropecuario también se identifica un abuso de agrotóxicos que generan contaminación en el suelo, en el agua, en el aire, uso de suelo, ya había comentado, y degradación para ese tipo de actividades, y un uso ineficiente del agua, ¿no? Que también se ha señalado. Existe concesiones bastante grandes de agua, por ejemplo, de la presa, para el sector agrícola, pero el uso es bastante deficiente, además de todo lo que se pierde en fugas por una infraestructura obsoleta. Y no solamente se identificaron estos problemas, hay muchísimas propuestas, todas están en el documento, y voy a señalar las más importantes. Consideramos necesario elaborar un diagnóstico y un plan hídrico de la cuenca, mejora regulatoria y aplicación efectiva de la normatividad existente, porque de nada nos sirve tener leyes si no se aplica. Desarrollar políticas de ordenamiento territorial que limiten la expansión urbana en áreas importantes para la conservación, con base en estudios técnicos que permitan definir la zonificación de los mismos. Elaborar programas municipales de desarrollo urbano para cada municipio y establecer medidas para el ordenamiento ecológico del territorio, garantizando la calidad de vida de las y los habitantes y preservar la riqueza natural de la región. Crear un fondo verde para cada municipio, ¿no? Que es algo que no hemos aprovechado, es una manera más de generar ingresos para los municipios. Hay que pensar en otras maneras, ¿no? de obtener recursos para llevar a cabo todas estas medidas. Promover el turismo comunitario sostenible, promover la gobernanza ambiental a través de la instalación de una mesa ambiental intermunicipal que atienda los problemas ambientales desde una perspectiva regional. Asegurar la integración de las instancias ciudadanas activas en los asuntos ambientales, repito, sí hay interés de participar, pero no encontramos los espacios, ¿no? La integración de diputados locales y federales en la mesa ambiental intermunicipal para propiciar las gestiones que generen políticas públicas y recursos financieros para los municipios. Fomentar la movilidad sustentable, libre y segura. Invertir en infraestructura segura para fomentar el uso de los medios de transporte alternos al vehículo particular. Garantizar el respeto de la normatividad ambiental y de derecho ambiental nacional, dando cumplimiento a las obligaciones como autoridad municipal en esta materia. Fortalecer la colaboración con instituciones gubernamentales, educativas y de investigación, la sociedad civil, para establecer estrategias de conservación municipal y regional. Fomentar las reforestaciones y creación de parques y áreas verdes utilizando especies nativas. Fomentar, creemos que es también muy importante la educación ambiental tanto entre la sociedad como en las instituciones de gobierno municipal. Desde luego les falta también ahí. Gestión de residuos, en materia de gestión de residuos, queremos que se mejore y se fortalezca el marco regulatorio en materia de residuos sólidos urbanos, que promueva la gestión sostenible, mejorar los sistemas de recolección acordes al tipo de residuos que se generan y transportan en el municipio, implementar programas de reciclaje en las comunidades y zonas urbanas, propiciando contenedores adecuados y educando a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje y la separación de los mismos. Implementar el porcentaje de recuperación de los residuos, ampliando la lista de residuos que tienen potencial para reciclaje. Actualmente solamente se colecta cartón, aluminio, PET, pero hay muchos otros residuos que se generan que ya se están reciclando en otros municipios incluso, ¿no? del país. Y fomentar el compostaje de residuos orgánicos a nivel domiciliario, por colonia y por localidad. Finalmente, creemos que es fundamental fomentar la participación social y la transparencia a través de foros, audiencias públicas, ¿no? En donde los ciudadanos puedan participar, expresar sus opiniones, preocupaciones y propuestas sobre temas relevantes para el municipio, que tienen que ver, por ejemplo, en proyectos de desarrollo urbano, políticas ambientales, presupuesto, entre otros. Establecer consejos consultivos ciudadanos en áreas específicas como medio ambiente, educación, salud, transporte, donde los representantes de la sociedad civil puedan colaborar con el gobierno municipal en la formación de políticas y la toma de decisiones. Digamos, esto es de manera muy resumida parte de las propuestas que estamos haciendo. Y bueno, insisto, no solamente queremos presentárselas a ustedes, queremos darle la mayor difusión posible entre la sociedad para poder darle seguimiento, porque pues, cada año se pueden presentar propuestas, pero tenemos que ver realmente quién está cumpliendo con ellas, ¿no?
Es parte de nuestro derecho como ciudadanía solicitar este tipo de medidas y parte también, obviamente, de las obligaciones de cada una de las autoridades que lleguen a ocupar el cargo. Muchas gracias. Le damos, gracias, Clau. Gracias. Igualmente, al final, después del doctor Raúl, para lo de Montañas del Agua, damos un espacio igualmente para interaccionar. Gracias. En el 2022 iniciamos un proyecto aquí en la Sierra con el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia, de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Este proyecto es parte de una preocupación mayor. En México, en el 2000